¿Por qué hay un linaje entero de elfos que ni siquiera aparece en las películas? ¿Por qué Legolas vive en el bosque y no en un gran reino? ¿Y por qué Galadriel? Bueno, no, espera. Galadriel es una elfa más poderosa que el resto. Todo se remonta al evento más importante de la historia de esta raza, la Gran Marcha de los Elfos, que sucedió justo cuando la primera gran guerra de la Tierra Media terminó, y estos fueron invitados por los Valar a vivir con ellos en el paraíso. Ingwe, Finwë y Elwë surgirían en este momento como líderes naturales para encabezar este movimiento. Sin embargo, diferentes decisiones, amores y secretos sembraron fracturas que cambiarían el destino del mundo. Descubrir la verdad sobre esta marcha es más que conocer el pasado, es entender cómo todo encaja, cómo todo aún perdura en la vida de quienes conoces. Te presento con cariño mi proyecto personal favorito, pues este vídeo forma parte de una colección que recrea todos los grandes eventos del Silmarillion en un formato nuevo nunca antes hecho tipo podcast, con el que disfrutarás sus historias de una forma cinematográfica, narrados y adaptados por mí, pero respetando fielmente el canon original. ¿Estás listo para descubrir la historia que lo conecta todo y de la cual incluso nace el elfo más poderoso de todos los tiempos? Espero que lo disfrutes, porque comienzo ya con El origen olvidado. Bienvenido a Somnaria. Pero los elfos, en un principio, no estuvieron dispuestos a escuchar este llamamiento, porque hasta entonces solo habían visto a los Valar encolerizados cuando marchaban a la guerra. Tras la captura de Morgoth, el mundo se encontraba en un momento de tensa calma. Los Valar habían encerrado al oscuro enemigo en Valinor, bajo una vigilancia severa, pero las huellas de su influencia aún marcaban la Tierra Media. En el lejano norte, Angband y Utumno, las fortalezas de Morgoth habían quedado en ruinas pero no totalmente desprovistas de peligro. Algunos de sus siervos, incluidos orcos y bestias corruptas, seguían merodeando por las regiones sombrías y su más leal servidor, Sauron, había escapado de la derrota y permanecía oculto. En Valinor, los Valar, los dioses de mayor jerarquía, gobernarían ahora en paz desde sus moradas, acompañados por los Maiar, sus hermanos menores. Tras la batalla contra Morgoth, habían regresado en su mayoría al reino bendecido, pues su encarcelamiento requería urgencia y extremo cuidado. Esto, sin embargo, retrasó el esperado encuentro con los elfos, los primeros nacidos, a quienes se les había prometido el paraíso. Pero el legado de la guerra librada en el norte aún resonaba: montañas desgarradas, ríos desviados y tierras devastadas que necesitarían tiempo para sanar. Mientras tanto, el único refugio seguro en todo el mundo que podían ofrecer a los elfos seguía siendo Valinor. Los elfos habitaban ahora junto a las aguas de Cuivienen, pero el sonido de la guerra que había asolado las tierras septentrionales les había hecho mella. Aunque no comprendían del todo la magnitud de estos eventos, las tierras fracturadas y los cielos turbios del norte confirmaban un conflicto colosal. Este panorama impregnaba su vida con misterio y peligro, dejando cicatrices de temor en sus corazones. A pesar de su respeto hacia Orome, el Vala que los había encontrado y protegido de la captura indiscriminada de Morgoth cuando éste buscaba convertirlos en orcos, los elfos se sentían inquietos. Veían a Orome como a un amigo y protector cercano, pero el poder destructivo durante la guerra mostrado por los Valar los llenaba de temor. Sus pensamientos estaban divididos entre la promesa de un paraíso ofrecido por los Valar y el recuerdo de la devastación. Una noche serena, sin viento, Orome regresó a Cuivienen. La figura del Vala montado en su caballo fue reconocida por los elfos de inmediato. Su presencia no provocaba miedo, pero el ambiente se cargó de una expectación compleja. Habían aprendido a confiar en Orome, que había vivido entre ellos, guiándolos. Sin embargo, las palabras que ahora traía consigo despertaba dudas en todos ellos. Hijos de Ilúvatar, todo ha terminado. Morgoth ha caído y se encuentra preso por nosotros. Es el momento de que os demos lo que llevamos tanto tiempo esperando daros. Venid conmigo y os aseguro que veréis el auténtico paraíso. Ingwe, uno de los elfos con más determinación y más cercano a Orome, fue el primero en romper la tensión. Orome, confiamos en ti. Nos has guiado en los bosques y nos has ayudado contra las sombras, pero el resto de Valar no confiamos en ellos. Orome inclinó ligeramente la cabeza, como reconociendo la validez de sus temores.
Entiendo vuestras dudas. Los Valar somos grandes en poder, pero jamás haríamos nada en contra de vosotros. Todo lo que hacemos es precisamente para lo contrario. Queremos daros lo mejor. Pero Orome no pudo evitar fruncir el ceño tras decir esas palabras. Miró a los otros elfos, que esperaban su respuesta. Algunos mantenían los ojos clavados en él, mientras otros observaban el suelo, rumiando sus propios temores. Si vamos a Valinor, ¿qué veremos? Las estrellas nos han guiado desde siempre. Este lugar es nuestro hogar. ¿Qué podría haber allá que supere lo que ya conocemos? Tenéis razón. Debéis verlo con vuestros propios ojos. Creo que es la única manera. Os propongo que 3 de vosotros viajéis conmigo. Contemplaréis la luz de los 2 árboles y escucharéis las palabras de los Valar. Si después de eso decidís quedaros aquí, respetaremos vuestra elección. El murmullo que siguió fue breve. Si eso ocurría, los elegidos estaban claros, pues justo 3 de ellos destacaban por encima del resto desde el momento de su nacimiento. Ingwe, Finwë y Elwë recibieron las miradas del resto de elfos y ellos se adelantaron y dieron un paso al frente. Nadie los cuestionó. Orome los miró orgulloso, consciente del impacto que aquel viaje tendría. Antes de partir, el resto de los elfos se congregaron alrededor. El trayecto fue breve, o al menos así lo recordarían después, pues la conjunción de poderes utilizada había sido asombrosa. Y cuando llegaron, las tierras de Valinor se desplegaron ante ellos como un sueño. Los 2 árboles, Telperion y Laurelin, se alzaban como gigantes de luz viva, iluminando el aire con un resplandor que ninguna palabra podría describir. Los 3 sintieron que todo lo que habían conocido hasta entonces palidecía ante aquella visión. Manwë, alto rey de los Vala, los recibió con una dignidad serena pero con genuina felicidad. Barda, la dama de las estrellas, los miró con una ternura tan profunda que ninguno de los 3 pudo evitar bajar la mirada. Ulmo les habló del poder del océano y de la música de las aguas que fluían desde el reino bendecido hacia el mundo exterior. Aule les mostró los secretos de las piedras y las joyas, y cómo la tierra misma podía ser moldeada con sabiduría y paciencia. Pero más allá de las palabras o las miradas, fue la luz de los árboles lo que dejó una marca indeleble en sus corazones, como si su alma misma hubiera sido tocada por aquella luz. Durante su estancia en Valinor, los 3 elfos caminaron por los vastos jardines, contemplaron las alturas de Taniquetil y oyeron los cánticos de los Maiar. El tiempo parecía no existir bajo la luz de los árboles. Ingwe se sorprendió de cómo su corazón, lleno de dudas al principio, ahora se inclinaba sin reservas hacia la decisión de llevar a su pueblo a este lugar. Pero también observó a sus compañeros. Finwë parecía cautivado por las obras de Aule, y su mente ya imaginaba cómo los conocimientos de los Valar podrían transformar la vida de los suyos. Elwë, en cambio, estaba maravillado por la música y las sombras profundas de los jardines de Lórien. Cuando regresaron, los 3 elfos parecían transformados. Habían visto algo que no podía ser descrito con palabras. Reunieron a los elfos junto al lago y hablaron con voz firme. Hermanos, hemos visto la luz que los Valar nos ofrecen. Es una luz que no cambia, una paz que nunca termina. Este lugar ha sido nuestro hogar, pero hay un mundo más grande que nos espera. No dudéis. Un murmullo recorrió al grupo. Algunos se sentían con cautela mientras otros se miraban desconcertados, reacios a aceptar sus palabras. No todos los elfos compartían el mismo entusiasmo. Aunque la luz de los árboles resonaba en las palabras de Ingwe, Finwë y Elwë, había quienes no podían ignorar sus dudas. Pero las siguientes palabras de Ingwe, aunque efectivas, fueron las primeras que fracturaron el grupo de alguna manera. Nos ofrecen más que un hogar. Debéis verlo vosotros también para comprenderlo. Yo iré y llevaré conmigo solo a quienes realmente crean en lo que decimos. A su lado, Finwë añadió: Lo que hemos visto allí es conocimiento, arte, una oportunidad de elevarnos más allá de lo que jamás imaginamos. Mi corazón me dice que los que deseéis aprender, los que tengáis curiosidad, debemos marchar. Elwë habló al final, con una cadencia más suave. Lo que nos espera en Valinor es más grande que nosotros, pero aquellos que no deseen partir deben saber que no serán olvidados. La decisión es vuestra, y no se tomará con presión ni prisa. La multitud quedó dividida. Muchos miraron a Ingwe, a quien realmente todos consideraban el gran líder del grupo por su determinación y fuerza, y se sentían atraídos por su certeza y su buen liderazgo hasta ese momento.
Sin embargo, los que compartían el ansia de Finwë por el conocimiento y el arte lo rodearon a él y no a Ingwe. Y muchos otros dudaron, aferrados al amor a su tierra, y estos tampoco siguieron a Ingwe, sino que se acercaron temerosamente a Elwë. Orome observaba en silencio desde una elevación cercana, escuchándolo todo, pero se acercó cuando vio a los 3 grupos preparados. Primeros nacidos. El tiempo de vuestra permanencia en estas tierras llega a su fin. Me alegra conocer vuestra decisión. Permitidme explicaros el plan que Ulmo, el Señor de las Aguas, ha trazado para vosotros. Vuestra marcha os llevará primero a las costas de Beleriand, donde os encontraréis con el inmenso mar occidental. Y allí, Ulmo hará emerger una gran isla flotante que os servirá como navío para cruzar el mar y llegar así a Valinor. Ingwe, Finwë y Elwë hablaron al pueblo y aconsejaron escuchar el llamamiento de los Valar y trasladarse al oeste. Sucedió entonces la primera división de los elfos. La gran marcha estaba por comenzar, un evento que marcaría el destino de los primeros nacidos. Desde el principio, las diferencias entre los 3 líderes auguraban caminos distintos para cada grupo. Ingwe, rodeado de los más devotos, era el que avanzaba con más premura y determinación, presionando al resto de grupos. Finwë, sin embargo, guiaba a un pueblo de mentes inquietas, deseosas de aprender y crear, pero que avanzaba algo más lento. Por su parte, Elwë lideraba al grupo más numeroso, pero también al más dubitativo. Antes, incluso de comenzar la marcha, una parte de los seguidores de este decidió quedarse en Cuivienen, incapaces de abandonar el lugar que había sido su hogar desde el principio. Estos elfos, quienes rechazaron la llamada de los Valar, marcaron la primera gran fractura del grupo. Fue por ese motivo por el cual Orome les instó a salir antes de que más elfos decidieran lo mismo. Partiremos ya, seguidme. El camino fue arduo desde el inicio. Las tierras que cruzaban hablaban de la magnitud de la guerra. Valles quemados, ríos desbordados y montes desgarrados formaban un paisaje desolado que resonaba con la memoria de un pasado violento. Sin embargo, en medio de la devastación, surgían pequeñas muestras de renacimiento. Flores que crecían entre las grietas o arroyos cristalinos que fluían entre las ruinas. Los 3 grupos intentaban avanzar juntos, pero las diferencias entre ellos, evidentes desde el principio, pronto se hicieron cada vez mayores. Los seguidores de Elwë avanzaban demasiado lento, deteniéndose para cantar y contemplar la belleza del entorno. Su caminar reflejaba ese apego a las tierras que dejaban atrás, pero un apego que a ojos de Ingwe podría convertirse en un obstáculo insalvable. Por este motivo, y teniendo en cuenta que Orome se ausentaba por largos periodos de tiempo para reconstruir las tierras destruidas de alrededor, provocó que el viaje se demorara por largos años, un tiempo que dejó su huella en los cuerpos y espíritus de los elfos. Durante todo este largo trayecto, el pueblo de los elfos tuvo grandes obstáculos que solventar. Tuvieron que cruzar las montañas nubladas, cuya altura imponente y sus pasos angostos intimidaron a muchos. Los que perseveraron se enfrentaron a paisajes cada vez más variados y desafiantes. Tras descender de las montañas nubladas, los elfos encontraron extensas llanuras barridas por el viento, donde el horizonte parecía interminable. Este tramo del viaje fue especialmente duro. El agotamiento hizo mella en los más débiles, y el grupo de Elwë volvió a fragmentarse cuando algunos, al ver las tierras fértiles y los ríos tranquilos, decidieron quedarse, incapaces de seguir adelante. Los años transcurrieron lentamente, y muchos de los elfos que habían partido de Cuivienen tuvieron hijos durante la marcha, y las nuevas generaciones crecieron con historias de un hogar que nunca habían conocido. Estos niños, aunque fuertes y llenos de esperanza, también se convirtieron en un recordatorio del tiempo que había pasado desde el inicio de su viaje. Finalmente, los elfos llegaron a las Montañas Azules, un formidable obstáculo que marcaba la frontera de Beleriand. Estas montañas, con sus cumbres altísimas y pasos traicioneros, desafiaron incluso a los más resueltos. Fue allí donde los 3 grupos se separaron definitivamente, y donde, de nuevo, el grupo de Elwë volvió a dejar a gente atrás. Atraídos por los bosques de Beleriand, muchos decidieron quedarse en estas tierras, formando comunidades que vivirían allí durante incontables años. En este punto, todavía muchos continuaban siguiendo a Elwë, aunque su número había disminuido drásticamente. Finalmente,
Cuando casi parecía que jamás iban a alcanzar su destino, los elfos llegaron a las costas del gran mar. Las olas rompían con fuerza contra la orilla. Para muchos era la primera vez que veían el mar, y su inmensidad los dejó sin palabras. Las aguas parecían moverse con un propósito propio, como si supieran que su llegada era esperada. Mientras esperaban la llegada de Ulmo, los 3 grupos se asentaron en las costas. Sin embargo, entre las tensiones acumuladas y el retraso de los grupos rezagados, no todos se asentaron en el mismo lugar, sino que cada grupo eligió un sitio diferente a lo largo de la costa para esperar. Algunos miraban al mar con temor, otros con fascinación. Y así volvieron a esperar, hasta que un día las aguas comenzaron a agitarse. Las olas se levantaron en espirales que parecían bailar al compás de un ritmo profundo. Un murmullo sordo llenó el aire como si el océano mismo estuviera despertando. De repente, una columna de agua se alzó, alcanzando el cielo estrellado, y de su interior surgió una inmensa isla. Su aparición fue tan impresionante que muchos cayeron de rodillas, sobrecogidos por su grandeza. La isla era majestuosa, con grandes acantilados encima y cascadas de agua que se deslizaban hacia el océano que antes la cubría. Las aguas a su alrededor se calmaron casi instantáneamente. Entonces, Ulmo emergió de las profundidades. Su figura, enorme y solemne, parecía una extensión del propio mar. Primeros nacidos, encantado de conoceros al fin. Nuestras esperanzas han sido vistas y vuestros pasos no han sido en vano. Subid a la isla. Cuanto antes lleguéis, mejor para todos. Los elfos, que se encontraban allí en el momento de su aparición, se acercaron con reverencia. Rápido, mandaron a llamar a los 3 líderes elfos para que acudieran con sus grupos. Como era de esperar, Ingwe fue el primero en llegar y en dar un paso adelante, guiando a los suyos hacia la isla. Detrás de él, Finwë y sus seguidores también comenzaron a acercarse. Sin embargo, al mirar hacia el grupo de Elwë, todos notaron algo inusual. Su grupo permanecía inmóvil, mirando en todas direcciones con preocupación evidente. Una de ellos, visiblemente alterada, se acercó a los líderes y dijo: Elwë no está. Hemos intentado encontrarlo, pero se ha desvanecido en los bosques. No queremos partir sin él. El anuncio llenó el aire de tensión. Ingwe, con el ceño fruncido, dirigió una mirada a Finwë, quien parecía igualmente preocupado. Ambos sabían que sin Elwë, el grupo que había sufrido varias divisiones podría desmoronarse por completo. No podemos dejarlos atrás. No iremos sin ellos, Orome. Entiendo vuestras preocupaciones, pero la marcha no debe detenerse. Los Valaros esperan. Subid a la isla con vuestros pueblos. Yo permaneceré aquí junto a los seguidores de Elwë y los ayudaré a encontrarlo. Cuando lo hagan, Ulmo regresará por ellos. Esta es mi promesa. Los líderes intercambiaron una última mirada antes de asentir, y sus pueblos subieron a la isla. Mientras tanto, los elfos de Elwë, desorganizados y angustiados, se dispersaron por los alrededores, llamando, bramando su nombre en vano. Por tanto, Ulmo arrancó una isla que durante mucho tiempo se había levantado solitaria en medio del mar, y con ayuda de sus servidores la arrastró como si fuera un poderoso navío. Sin más demora, la isla comenzó a moverse. El suelo bajo los pies de los elfos vibró suavemente al principio. Las olas rompían contra los acantilados de la isla, pero no con violencia, sino con un acompasado susurro que llenaba el aire. Poco a poco, las aguas parecieron abrirse a su paso, formando un camino tranquilo que la guiaba hacia el horizonte. El sonido del agua era constante. Los elfos sentían en sus cuerpos el ligero vaivén. Algunos miraban hacia el horizonte con expectación, mientras otros bajaban la vista, buscando estabilidad, tratando de acostumbrarse a la sensación de estar sobre algo que parecía flotar. El cielo, cubierto de estrellas, pareció reflejarse en las aguas que rodeaban la isla. Una brisa fresca sopló desde el oeste, acariciando los rostros de los viajeros y llevándose con ella el cansancio acumulado de tantos años de marcha. Los murmullos entre los elfos se mezclaban con el sonido del mar. Algunos rezaban en voz baja, otros simplemente guardaban silencio, inmersos en la magnitud del momento. Cuando la isla finalmente alcanzó las costas de Amán, la luz de los 2 árboles envolvió a los viajeros
llenándolos de una sensación que iba más allá del asombro. Era como si el peso del mundo que habían dejado atrás se desvaneciera. Los elfos desembarcaron en silencio, conmovidos por la pureza de la tierra que ahora pisaban. Sin embargo, incluso en este momento de maravilla, las semillas de las futuras divisiones ya comenzaban a germinar. Ingwe lideró a los suyos con una resolución tranquila, ascendiendo hacia Taniquetil, donde Manwë y Barda los esperaban. Su grupo, los más devotos, fue acogido con especial ternura por los Valar. Manwë, en particular, parecía considerar a Ingwe como el ejemplo más puro de lo que los elfos podían ser. Su fe inquebrantable, su humildad y su profunda conexión con la luz de los árboles le otorgaron un lugar de privilegio. Esta declaración, aunque colmada de buenas intenciones, no pasó desapercibida para Finwë y los suyos. Los elfos, que habían seguido al líder de mente inquieta, observaban con cierto descontento la atención especial que los Valar otorgaban al grupo de Ingwe. Aunque ellos también habían cruzado el mar y habían soportado las mismas penurias, su camino estaba marcado por un escepticismo que ahora los situaba ligeramente al margen. Aún así, encontraron un aliado inesperado en Aule. El Vala, ansioso por compartir sus artes y enseñar los secretos de la forja, la minería y la creación, se sintió fascinado por la curiosidad y la ambición de los seguidores de Finwë, pues estos se arremangaban, aprendiendo a tallar piedras, forjar metales y crear cosas nuevas con sus manos. Los seguidores de Finwë parecían tener una inclinación natural por lo complejo y lo profundo. En sus exploraciones comenzaron a encontrar en la tierra objetos que incluso Aule no podía explicar. Minerales desconocidos, gemas con extrañas propiedades y fragmentos de lo que parecían ser vestigios de un pasado más antiguo que el propio mundo. Y así, estos dos grupos se fueron asentando poco a poco y construyeron ciudades diferentes en Valinor. Los de Ingwe, ahora conocidos como los Vanyar, se establecieron en las alturas de Taniquetil, cercanas a Manwë, dedicando sus vidas a la contemplación y la devoción. Los de Finwë, llamados los Noldor, se asentaron más al sur, cerca de los talleres de Aule, donde podían continuar sus exploraciones. Aunque ambos grupos compartían la luz de los árboles y vivían en la misma tierra bendecida, sus vidas ya estaban casi separadas por completo. Pero todos tenían todavía en mente al pueblo que habían dejado atrás, pues la mayoría de los elfos seguía ausente. El destino del último grupo, conocido posteriormente como los Teleri, estuvo definido por una serie de fracturas y decisiones difíciles que terminaron por dividirlos de forma irreversible. La desaparición de su líder se convirtió en el punto de inflexión que selló para siempre su separación. La búsqueda de Elwë se extendió durante mucho tiempo. Los Teleri exploraron los bosques cercanos y los ríos en busca de su señor, pero no hallaron rastro alguno. Este periodo de incertidumbre debilitó su unidad. Algunos, cansados y desencantados, decidieron quedarse cerca del mar. Este grupo, liderado por un elfo llamado Círdan, separó definitivamente a gran parte de ellos. La ausencia de su líder se convirtió en un vacío difícil de llenar. Olwë, el hermano de Elwë, cansado de la espera y viendo la indecisión crecer entre los suyos, tomó las riendas. Reunió a quienes estaban dispuestos a partir y rogó a Ulmo que los llevara a Valinor. Aunque Elwë no apareciera, su hermano prometió llevarlos a las tierras prometidas. Ulmo hizo que la isla regresara. Así, los que eligieron seguir a Olwë dejaron las costas, confiando en el camino hacia un nuevo hogar. Mientras tanto, el paradero de Elwë se convirtió en un misterio que tardaría en resolverse. Y es que cuando éste, tiempo atrás, se internó en uno de los bosques, un canto desconocido lo atrajo. Allí, en el centro del claro, se encontró con Melian, quien, del grupo de las Maiar, no era una diosa cualquiera, sino que era conocida por ser la más hermosa de todas. Ella no dijo una palabra, pero no hacía falta porque su presencia lo envolvió por completo. Sin pensarlo un segundo, Elwë extendió su mano hacia ella, y en ese instante comprendió que aquel encuentro cambiaría su vida para siempre. Y así, en trance, Elwë permaneció junto a Melian, inmóviles, durante mucho tiempo, mucho más del que podía imaginar o recordar, y no necesitaron palabras para formar un vínculo profundo. Elwë olvidó todo lo demás mientras estaba a su lado.
Cuando finalmente regresó con los suyos, descubrió que muchos de ellos se habían dispersado o habían partido. Sin embargo, un grupo fiel había permanecido esperándolo, y a pesar de todo, se alegraron mucho al verle vivo. Y todos aquellos que siguieron a Elwë y su unión con Melian formarían un reino oculto en los bosques de la Tierra Media, apartado de las grandes ciudades élficas y de la luz de Valinor. Este reino, envuelto en una magia única, sería el lugar de nacimiento de Legolas, el elfo cuya destreza en las sombras y apertura hacia otras razas, reflejo de la unión de Elwë y Melian, jugaría un papel crucial siglos después en la lucha contra Sauron. Por otro lado, los dos grandes linajes que llegaron a Valinor encontraron destinos muy diferentes. Los seguidores de Ingwe, los Vanyar, se desvincularon de los conflictos y tragedias del resto del mundo. Su único interés era la contemplación de la luz en Valinor, y decidieron aislarse y abandonar la Tierra Media a su suerte. Y los Noldor, liderados por Finwë, abrazaron con tanta pasión las enseñanzas, y fue un grupo movido por una curiosidad tan insaciable que les llevó a descubrir secretos dentro de la Tierra que ni los Valar conocían aún, provocando que, poco después de la llegada de este linaje a Valinor, el hijo primogénito de Finwë investigara estas artes y creara las Silmarils, 3 joyas cuya belleza y poder desatarían las mayores guerras y tragedias conocidas, y así, Fëanor se terminaría convirtiendo en el elfo más poderoso de todos los tiempos, y del cual Galadriel era sobrina, lo cual coincidiría en el tiempo con la decisión más imprudente de la historia de los Valar cuando decidieron liberar a Morgoth de su encierro. El caos y la discordia volverían, esta vez más fuertes que nunca, pues Morgoth conseguiría incluso poner a los elfos en contra de los Valar. En el próximo capítulo exploraremos todo esto. Prepárate, porque el conflicto está a punto de comenzar.